Bienvenidos a No Era Suerte, Eran Ganas. Este espacio en donde conocemos empresarios súper fregones en México. Aquí no hablamos solamente de éxitos, hablamos de los esfuerzos, de los fracasos y de todo lo que han tenido que pasar para llegar hasta donde hoy están. Soy Alejandro Morfín y en este podcast platicaremos con empresarios, emprendedores y visionarios que nos platicarán sus historias desde lo más profundo, hablando solo con la neta. Así que si te interesa el mundo de los negocios y el emprendimiento, este podcast es para ti. Iniciemos. Ponte cómodo. Hoy tenemos a Adriana Serrano, directora de Century 21 Serrano y Asociados. Adri tiene más de 15 años en el sector inmobiliario e inició como contadora en diversas empresas durante 17 años. Hoy vamos a conocer su historia. Bienvenida, Adri. Muchísimas gracias, Alex. La verdad estoy encantada de estar platicando contigo el día de hoy. Y sí, justo como dices, bueno, pues estoy dedicada hoy día a los bienes raíces, que es totalmente, pues algo distinto a lo que había hecho toda mi vida, ¿no? Que es justo la contabilidad. Claro. Oye, Adri, y platícame, ¿hay algo en tu infancia, hay algo que te marcó para que vieras o que hoy en día pienses que ya estás en los, que desde ese momento estabas visionándote para los bienes raíces, o hay algo que te marcó, hay algo que te gustaban las casas, no sé? Pues mira, yo creo que quizá no mucho en la infancia, porque, mira, te cuento un poquito. Mi familia tenemos un origen muy humilde. La realidad es que mi papá no sabía leer ni escribir, ¿no? Y mi mamá, pues también apenas. Y bueno, pues como sea, nosotros fuimos saliendo. Yo soy la segunda de una familia de 5 hijos. Y en el camino como que te vas encontrando también personas claves, ¿no? Y justo a lo mejor un poco en la infancia sí hubo algo que me marcó, pero como hacía la contabilidad y por eso me dediqué a eso, ¿no? Tenía por ahí algún conocido que hacía contabilidad, así que de pronto la gente te cuenta, ¿no? Que pues a lo mejor puede ser un buen negocio. Mi papá como que le gustaba esa parte y fui como un poco influenciada por mi papá a estudiar contabilidad. Y la verdad es que me fue bastante bien en el área contable. Terminé la carrera de contador público y ejercí pues por un muy buen tiempo. Mi último trabajo pues fue como directora de finanzas pues en una empresa que tenía pues casi 1,000 empleados y la verdad es que me fue bastante bien, ¿eh? Sin embargo, pues por muchas situaciones personales, con el tema de los hijos, porque en aquel entonces, bueno, pues ya tenía yo 2 hijos, decidí como dejar esa parte porque seguramente debes saber que los contadores, pues tenemos horario de entrada cuando somos godines, ¿no? Que tenemos horario de entrada, pero no tenemos horario de salida. Y menos Y que, encierre. no, y menos encierre. Y fíjate que justo como bien lo dices, a veces me tocaba salir a las 2 de la mañana, irme a bañar de pronto y regresar otra vez a chambear. Y la verdad es que, pues como que no era nada sano y menos en aquella época que pues yo tenía mis hijos pequeños, ¿no? Algo que definitivamente, pues ya no me encantaba es que en esa época yo no sé cuando mis hijos caminaron y cuando dieron sus primeras palabras, porque no estuve ahí por el trabajo. Entonces, de pronto, fíjate que los bienes raíces, como que hoy día me doy cuenta que llegaron como por diversas formas, ¿no? Primero, va a ser algo muy gracioso, pero te cuento que en aquellos entonces, tú eres más joven, pero hubo una serie en Canal 11 que se llamaba Bienes Raíces. A lo mejor, seguramente alguien la recordará, que eran unas chavas, acá ya sabes, super fashion, que no se veía en la serie que vendiera nada, pero cómo se divertía, ¿no? Entonces yo de pronto decía, oye, pues si los bienes raíces, pues se ve que la gente gana bien, ¿no? Se ve que pues puede ser un poco fácil, ¿no? Y no me dediqué mucho a eso, sino que de pronto por azares del destino, unos amigos que vivían en otra ciudad querían poner un negocio aquí y yo estaba justo queriendo cambiar de trabajo. Y entonces me dicen, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y yo dije, bueno, pues de pronto eligieron el tema de los bienes raíces, eligieron la marca en la que estoy hoy día. Y bueno, pues inicié una carrera en bienes raíces de ser contador público, tú sabes, súper cuadrados, que de pronto pues no platicamos con la gente, de pronto pues que no somos como el alma de la fiesta. Y bueno, pues me aviento a pertenecer a este sistema de bienes raíces y empezar a aprender algo que para mí hasta
hace 15 años, era totalmente desconocido, ¿no? Sí traía yo como un poco el conocimiento administrativo, y que me ayudó un poco, pero tuve que desarrollar un chorro de cosas, ¿eh? ¿Qué te parece? Oye, y en la universidad, a ver, platícame de alguna historia ahí que tuviste en la universidad mientras estudiabas contabilidad. ¿No llegó un punto en el que dijiste, ya, esto no es lo mío? ¿Siempre fue algo que querías? Pues mira, Alex, justo, pues sí tengo evidentemente un chorro de historias, ¿no? La verdad es que cuando estudié contabilidad, la verdad es que no te podría decir que me arrepiento, porque imagínate que en la secundaria iba a una escuela técnica. Entonces, desde la secundaria tenía contabilidad. En la prepa fui a una de estas escuelas que haces la prepa y haces la carrera técnica. Y pues evidentemente, pues elegí contabilidad, ¿no? Entonces, justo al término de la prepa, tuve la suerte de que, como es carrera técnica, te piden hacer unas prácticas. Y entonces entro a trabajar a una empresa para realizar mis prácticas y me contratan después de terminar las prácticas. Entonces, Eras pues sí, buena. imagínate, pues te podría decir que sí. En esa época tenía yo 17 años y entonces justo empecé a trabajar en contabilidad a los 17 años. Terminaba la prepa y hacía eso. Y después en la universidad, pues igual, o sea, iba a la escuela y tenía ese trabajo en esta empresa, que la verdad es que aprendí muchísimo en esa época. Y lejos de tener como, pues era lo único que conocía, ¿sabes? Más bien, creo que pues desde ahí como que fui cimentando la carrera en contabilidad y de esa empresa, pues obviamente me fui a otras y me fui desarrollando. Hombre, oye, y en este mundo Godín, porque siempre pasa los famosos Godines, ¿qué historia tienes o qué te tocó ver con jefes? Porque hay jefes de todo tipo, ¿no? Y más en Claro. esa época me imagino que los jefes eran muy cuadrados, eran más en el área de contabilidad. Entonces, platícame cómo te fue en esa etapa Godín. Mira, en mi etapa Godín, pues, he tenido definitivamente varias partes, ¿no? Hoy te puedo contar que cuando inicié estuve en una empresa que fabricaba aceites lubricantes y la verdad es que me fue bastante bien. O sea, empecé a conocer, tuve muy buenos jefes en realidad durante toda mi trayectoria en la parte de contabilidad. Y fíjate que me acuerdo mucho de aquella época, que como justo estudiaba, pues como que ellos fueron bastante benévolos con el tiempo, ¿no? Trabajaba yo como mucho por objetivos y no por tiempo. Entonces empezaba, yo tenía como mis actividades y tenía que desarrollar. Podría a lo mejor a veces no ir algunos días, pero pues la chamba tenía que estar, ¿no? Y me acuerdo perfecto que hubo en algún momento que tuve que tomar unas vacaciones, ¿no? Y me acuerdo que mi jefe, digo, yo creo que lo hacía bastante bien, porque me acuerdo que llegó con mi jefe y me dice, oye, ya me enteré que te vas de vacaciones. Era el director de la empresa, él no era mi jefe, y me dice, ¿sabes? Sé que has trabajado muchísimo, sé que te vas de vacaciones, y me dijo, te pasa como en el área contable para que te den dinero para tus vacaciones. ¿Cuánto tiempo te Wow. vas a ir? No, me voy una semana. Y entonces me dio dinero para las vacaciones y me dijo, si necesitas más dinero, se te acaba, me hablas y te mando más, ¿no? Más Y yo, jefes ok, como esos, ¿no? ¿no? Y fíjate que justo alcanzó para que me fuera de vacaciones con dos amigas. ¿Puedes creer eso? O sea, yo le invité la vacación a las amigas y me fue pues bastante bien, ¿no? Ya a ¿Cómo lo no te mejor. conocí en ese Sí, tiempo? Alex, hubiera estado increíble. Y de ahí, pues bueno, pues obviamente en todos los lugares, de pronto pues tienes unos jefes también a veces como complicados, ¿no? Que a veces pues también me tocó esa parte, pues de no tener chance ni siquiera de ir al banco, ¿no? Digo, hoy en día pues con las transferencias y con toda la banca electrónica podemos hacer muy buenas cosas, pero en aquella época hacer un trámite bancario era perder 2 horas e irte a formar al banco y así, ¿no? Y a veces no te dejaban salir. Entonces también un poco por esa parte empecé como a revalorar, ¿no? Como qué quería para mi vida y pues definitivamente pues la contabilidad no era porque ya te conté lo que pasó con mi familia, ¿no? Empiezas a valorar y empiezas, sí la parte económica, la verdad es que me iba bastante bien, pero pues en la parte de familia de pronto pues no me encantaba, ¿no? Y empecé a tomar decisiones, renuncié a mi trabajo cuando mis hijos pues estaban en el kinder y me dediqué solo 2 años a ser mamá de tiempo completo, ¿sabes? Me tomé 2 años, pues ahora sí que para Sabáticos. sabáticos y justo te decía ahorita que me ha ido tan bien que, no, que pues con lo que tenía ahorrado, pues me alcanzó para vivir esos 2 años y construir mi casa.
Y a eso me dediqué en esos 2 años. Cuando se Padre. acabó la lana, dije, ni modo, tengo que volver ¿Qué a hago? chambear, ¿no? Oye, justo ¿cómo fue dar ese paso de, ok, ya se me está acabando el dinero y ahora brinco a emprender? Es porque no es un paso fácil, ¿no? Y más viniendo de una vida godín en donde muchas Claro, veces es el miedo a, claro. y si no sale, ya no tengo dinero y qué Sí, va a pasar si no sale, qué va a pasar si me equivoco, qué va a pasar si fracaso, ¿no? Porque al final todo emprendimiento implica pues un riesgo, ¿no? claro. Y ahí cómo diste ese paso, Fíjate que Gaby. todavía me tardé un poquito, Alex, porque justo después de esos 2 años sabáticos, lo que sucedió es que, pues yo todavía estaba con la onda de que, pues tenía que regresar a lo que yo sabía hacer, que es la parte contable, y pues, seguramente lo que te voy a contar es algo que le sucede hoy a muchísima gente, ¿no? Que de pronto pues te empiezas a hacer grande, que las empresas ya no te contratan cuando vas creciendo y que en el área contable si dejas de trabajar un año, ya las empresas te ven como que ya no estás actualizado, ¿no? Que ya empiezan a ver como hacia otro tipo de perfiles y me tocó mucho eso y yo regresé todavía al área contable algunos años. Una amiga que tenía desde la prepa, ella trabajaba en una constructora y me dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Ayúdame 3 meses, tengo unas auditorías, gánate una lana para tus regalos de Navidad, ¿no? Y me pagaba bien poquito, porque imagínate que mi última chamba había sido directora de finanzas de una empresa donde me pagaban súper bien y entonces regreso a ser el A auxiliar nada. del auxiliar, ¿no? A ganar unos cuantos pesos y yo con la mentalidad de que, claro, ya viene diciembre, necesito la lana para los regalos, ¿no? Y bueno, se hizo extenso, me quedé todavía ahí como 3 años, les ayudé muchísimo, como a hacer cosas ahí en la empresa, pero pues tampoco era lo mío, o sea, no había mucho crecimiento y entonces viene este tema de los bienes raíces. Y ahí entiendo que te buscaron, te ofrecieron entrar a los bienes raíces ya con Century 21 o era diferente. Fíjate que sí, justo era con Century 21. Mis amigos Mariana y Benjamín, que vivían en otra ciudad, querían poner un negocio aquí para regresarse a la ciudad. Y justo en ese inter estaba yo de, ya sabes, este trabajo ya no es para mí, quiero buscar algo Quiero nuevo, más. bla, bla, bla. Y me dicen, oye, pues vente con nosotros, vamos a ver qué ponen. ¿Cómo ves los bienes raíces? Es ventas, pero pues tú no has vendido nada. ¿Cómo ves? ¿Te avientas? Y por supuesto que hubo mucho miedo, porque es algo a lo que yo jamás me había dedicado, nunca había vendido, pero ni un chicle. Entonces, imagínate que de pronto, después de ser como cuadrada así en mi área contable, donde normalmente estás como alejada del mundo exterior, empiezo a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Primero, para mí fue todo un tema porque tuve que aprender al mismo tiempo que le enseñaba a un equipo de trabajo, porque era Ok. empezar de la nada, empezamos a capacitarnos, empezamos a conocer cómo era el mundo de los bienes raíces y me llevé una gran sorpresa. Evidentemente, un poco del conocimiento que yo ya había adquirido, pues me ayudó como un poquito, como en la parte teórica, ¿no? Y me doy cuenta que para estar en bienes raíces, digo, no me dejarás mentir, tú que te dedicas un poco también al ámbito de los bienes raíces, es que tienes que saber de área legal, ¿no? Sí, por Sí, y yo supuesto. dije, ¿por qué no soy abogada, caray, no? Ser también como la parte de los números para explicar un poco lo de los impuestos, ver cómo publicas, o sea, saber de marketing, ¿no? Y a veces también aquí ser como un poco psicólogo, porque es un negocio de personas y todos los clientes pues son gente totalmente distinta y a cada uno pues hay que tratarlo como de cierta forma, ¿no? Y ¿sabes algo? Me encantó, me encantó, dije, esto es lo mío y entonces justo yo era empleada en este negocio de bienes raíces, era Century 21 Albe, que hoy día todavía está funcionando y que opera bastante exitoso. Por ahí, bueno, pues ya pues me dediqué también como a seguir como un poco mi sueño de tener una franquicia y tenía una amiga, bueno, conocí a una amiga que la conocí también en notaría, ¿sabes? Un día que cerré una operación y me dice, oye, Adri, ¿por qué no, pues nos asociamos y ponemos nuestra propia franquicia, ¿no? Y pues fíjate que en ese momento dije, pues está padre, lo platicamos, ¿no? Pasaron algunos meses, no platicamos absolutamente de nada y de pronto
ella tiene su bebé, ya nace su bebé y me busca para asociarnos, ¿no? Y yo dije, pues órale, está bueno. Y entonces es cuando arranco como mi primer emprendimiento, ¿sabes? Ok, Esa franquicia se llamaba Century 21 Premium House. ok. Y estábamos en el Estado de México, en Tlalnepantla, pero también ese primer emprendimiento, pues no fue una historia de éxito, ¿no? Hoy ya no existe, nos separamos, ahora sí que como en los matrimonios, nos divorciamos por así convenir a nuestros intereses. Y la verdad es que bien, o sea, creo que llegamos a un muy buen acuerdo. Cada quien intentó, pues hacer también su propia historia, ¿no? Y yo en ese momento pues como todo el mundo, yo de venir como de una empresa o de una familia que no es de emprendedores, ¿no? En ese momento yo no sabía si trabajar, buscar otro trabajo, porque era empezar de cero, era empezar otra vez de cero, ¿no? Dije, ¿qué hago? O sea, me busco chamba de contabilidad y yo dije, no, esa no es la opción, ¿sabes? Porque yo ya no quería regresar a este horario godín que tienes de una hora de entrada, una hora de salida, que es horrible, ¿no? Sí. Entonces me puse a hacer como que, pues, ¿qué hago? ¿Para qué soy buena? ¿No? Y de pronto dije, pues esto es lo que a mí me apasiona, ¿sabes? Yo considero que soy muy buena para el tema de los bienes raíces y pues empecé, ¿no? A desarrollar. Fíjate que me costó trabajo y al final lo que hice fue pues romper el cochinito, o sea, vender como todo lo que tenía de valor, ¿sabes? Empezar a armar un capital y con pesos y centavos compramos una franquicia de Century 21 nuevamente, que también para mí fue como todo un tema porque de pronto a mucha de la gente como que no le gusta pues yo sentía como un poco ese miedo, ¿no? De que incluso en mi mismo sistema de Century 21 donde ya la gente me conocía decía, ay bueno, mira, esta chava ya estuvo aquí, pero ahora se movió a esta y ahora está desarrollando acá, como que Sí. no le fue bien aquí, como que a nadie le gusta que Está hable mal. jugando Ajá, a ser exacto. el Y emprendedor. entonces dije, pues sabes qué, me vale lo que digan las demás personas, yo me voy a aventar y justo es como abrí mi oficina de Century 21 Serrano y Asociados. Y pues la realidad es que ya tenemos 7 años operando. Es una empresa que le tengo, por supuesto, que todo el cariño del mundo porque pues me costó muchísimo esfuerzo. Pesos y Y centavos. exacto, exacto. Y de verdad, sabes que cuando armamos la oficina, pues es comprar lo más barato, ¿no? O sea, vete al Office Max, las mesitas más baratas, pero que Sí. se viera aquí, que se viera allá, que píntale tú, que arréglale aquí. Y bueno, pues al final hoy estamos operando. Por supuesto que nos hemos enfrentado a muchísimas cuestiones, ¿no? También de que de pronto pues ya no quieres, ¿no? O ya no se Sí. puede, o así. Sí, y manejas un tema bien importante y me quedó muy grabado el que al emprender tienes que ser todólogo, ¿no? Porque empiezas, Claro. híjole, por ejemplo, en mi parte, que es la parte legal, muchos emprendedores no ven esa parte, ¿no? Lo dejan al último. Pero desde el hecho de crear tu marca, tú ya venías con una marca de Century 21, pero el hecho de jugarle al marketing, Sí, caray. y ahora cómo consigo más clientes, porque realmente tú dijiste, yo no sabía vender. Yo creo que sí sabías vender porque ya venías de una dirección de finanzas, Bueno, entonces te un poco. vendiste bien. Un poco puede ser. Pero realmente creo yo que todo el tiempo estamos vendiendo. Y Sí, definitivo. vendiéndonos, y vendiendo, etcétera. Entonces, realmente la gente que dice no sé vender, creo que está en un error. Más bien, no sabe cómo dirigirse hacia, hacia ese objetivo que es la venta, ¿no? Pero realmente sí lo sabes hacer, ¿no? Porque todo el tiempo lo estás haciendo. Pero Claro. esa parte que comentas es interesantísima, el dar el salto y darte cuenta de, híjole, tengo que saber de ventas, tengo que saber de marketing, tengo que saber de contabilidad, tengo que saber de todo, ¿no? Y como comentas, tengo una historia padrísima que justo cuando estaba armando la oficina, eh, compramos el escritorio más barato y le dije a mi esposa, tómame una foto porque mañana vamos a venir por 25 de estos. ¿No? Wow. Y eso es una realidad, Sí. ¿no? O sea, vas creciendo y tú, 7 años, bueno, ¿qué historias no te has encontrado, Sí, no? claro. No, sí, definitivo. ¿Y sabes algo? Me considero una persona bien afortunada, ¿sabes? Porque como que en la vida te vas encontrando a personas que confían en ti, que lo van a dar todo por ti, y eso creo que también ha sido un poco la clave del éxito que hoy día tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues estaba yo
e invité a mi hermana, ¿no? Mi hermana, la pequeñita, que le llevo 16 años, Wow. que somos generaciones totalmente distintas, y pues ella me dio su voto de confianza y me siguió para hacer este trabajo. Y entonces imagínate que éramos las dos solas haciendo de todo, ¿no? Haciendo el marketing, la publicidad y empezamos a crecer. Y en este camino, pues también me encontré a gente que por alguna razón yo ya había conocido pues hace mucho tiempo, que incluso algunos de ellos habían trabajado conmigo en las otras oficinas y también gente nueva que se empezó a sumar a nuestro equipo. Y creo que eso fue también como un poco la clave de nuestro éxito, porque cuando pones una oficina de bienes raíces, pareciera, o como tú lo acabas de decir, el emprendedor piensa que pongo mi anuncio, que mañana me llegan los clientes solitos y que ya empiezo a facturar y tengo cheques y bla, bla, bla. Pues la realidad es que no es cierto. En el tema de los bienes raíces es muy lento. Tú abres una oficina, primero empiezas a buscar gente, asesores, que empiecen a promover el servicio y ahí nos llegan los clientes que empezamos a tomar como los anuncios de su propiedad, empezamos a mostrar propiedades y luego cuando ya tenemos un comprador, tampoco tenemos ahí el cheque, ¿no? Todavía falta un proceso que llevamos normalmente con una notaría y que lleva, desde que tenemos el comprador a que yo recibo el pago de esa propiedad, más o menos entre 2 y 3 meses. Entonces, Sí, bien te imagínate va. el esfuerzo de poner una oficina donde pagas renta, pagas luz, pagas un chorro de cosas y que obviamente no estás facturando, ¿no? Ese era un poco el miedo que yo tenía al emprender esta oficina, pero afortunadamente, ¿sabes? Empezamos como con operaciones chiquitas, con rentas, Ok. que hoy día a veces hay inmobiliarias que pues les hacemos un poco el fuchi a las rentas, ¿no? A veces, pero la Sí, realidad es que es lo que te deja dinero más rápido, sí, es ¿no? Y rápido. entonces eso ayudó porque yo no tenía este colchón. La marca Century 21 te hace como una super investigación así para venderte la franquicia. Porque bueno, pues obviamente es tener la lana para la franquicia, pero tener el dinero para armar toda la oficina y aparte tener un colchón Claro. de al menos 6 meses de gastos fijos. Alex, yo no tenía esa lana. Yo no tenía esos 6 meses. Y entonces, pues era, ahora sí que como dice un amigo, de gallo a grillo. O sea, yo llegaba a la oficina y empezaba a buscar clientes para rentar propiedades y que yo pudiera empezar a tener este flujo de efectivo y que me permitiera pagar los Claro. gastos. Entonces, afortunadamente, salió bien. Yo al siguiente mes tenía lana para pagar la renta, para pagar el teléfono, para pagar el internet, la copiadora, ya sabes, un chorro de cosas. Y pues hoy día tengo un equipo de casi 30 personas que pues que me encanta estar ahí. Hoy también mi día sigue siendo de gallo a grillo. Yo llego a las 9:30 de la mañana, porque no No llego tan a las 9, temprano. pero yo todos los días también cierro la oficina y todo el tiempo estoy como muy al pendiente de los requerimientos de cada uno de ellos. De ellos. No, y está padrísimo y justamente mencionas algo bien padre, ¿no? O sea, los bienes raíces son complicados. Tengo una historia y no me dejarás mentir de una persona que incursionó en los bienes raíces, tuvo su primer propiedad muy rápido, o sea, le dieron esa confianza porque al final el cliente te da esa confianza, le dieron la confianza, consiguió al cliente, ya, ya sabes, colgó su manta, ella feliz, estoy emprendiendo, llevaba 2, 3 semanas siendo asesora y todo, nunca revisó la documentación y entonces Wow. cuando consiguió al cliente estaba intestado el inmueble, No, no no, no. tenía nada, entonces no fueron 3 meses, ¿no? En lo que cobró el cheque, Claro. fue año y medio en lo que regularizaron, evidentemente el comprador lo perdió. Y entonces este tipo de fracasos que muchas veces no vemos, ¿no? O sea, Claro, claro. tenemos que tener, sí, sí aventarnos a emprender, porque sí es aventarse, es romper ese miedo y es aventarte a decir, ok, voy, ¿no? Tengo que tener esto seguro, etcétera. Pero espérame, analiza bien a qué vas a ir, ¿no? O sea, tienes que, de cierta manera, como tú comentaste, capacitarte, aprender de todo el nicho para entonces decir, ahora sí, ¿no? Me aviento, porque ¿qué es lo que pasa? Y creo que por eso también nos encontramos a muchos fracasos, ¿no? Ujú. Nos aventamos sin conocer y de repente cuando ya estás adentro, la regué en esto, ¿no? Y puede ser algo tan sencillo como un permiso para abrir Claro. o algo tan complejo como no revisé la documentación
o algo mucho más complejo, ¿no? Este tipo de cosas son bien interesantes. Y me gustaría aquí preguntarte qué consejo le darías a las personas que quieren emprender, por ejemplo, en los bienes raíces. Hoy en día veo que Ujú. muchas personas, muchas personas quieren dedicarse a los bienes raíces. Quizás porque las redes sociales nos han llevado Claro, a demostrar que hay demasiado dinero o no, claro. ¿no? Pero ese, ese punto que nos dan las redes sociales en donde nos enseñan un nicho de negocio que, por ejemplo, son los bienes raíces, otro que se me viene a la mente son las criptomonedas, Sí, todos esos nichos que te venden un estilo de vida que tal vez no es así, ¿no? claro. O que te venden algo más que no debe de ser. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere incursionar en el tema de bienes raíces? Pues mira, de entrada yo creo que tienes que aprender, ¿no? Tienes que conocer y sí creo que debes tener el firme compromiso de que no es un juego, ¿no? De que, porque justo pasa, ¿no? Ay, pues mira, ya vi que a Alex le va increíble, ya vi que cambió su coche, oye, Adriana ya tiene su oficina, pues yo me voy a aventar a los bienes raíces, ¿no? Sí. Pues la realidad es que yo en estos, pues 15 años que llevo en los bienes raíces, he visto grandes historias de éxito, pero también he visto muchas historias donde la gente se aventó, invirtió su capital y no le funcionó y de pronto tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque pareciera que, y así nos pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos a buscar asesores para incrementar nuestra fuerza de ventas, hay gente que llega y que dice, pues mira, yo soy doctor, o yo soy psicólogo, o yo soy arquitecto, pues mientras encuentro trabajo, me voy a dedicar a los bienes raíces. Y la realidad es que creo que esto es una carrera nueva, ¿eh? Es una carrera nueva en bienes raíces donde, como en todas las profesiones, te tienes que comprometer, ¿no? Yo creo que el éxito para mí es conocer muy bien tu producto, conocer lo que ofreces, darle a tu cliente pues toda la información de qué se trata tu servicio y ese servicio que le estás ofreciendo que se cumpla al 100%. Si puedes cumplirlo con una expectativa mayor, pues qué increíble, ¿no? Pero de entrada creo que sí te tienes que desarrollar, tienes que capacitarte, tienes que conocer, porque justo hablábamos hace un ratito de que vender una propiedad no solo es poner una manta, no solo es poner un anuncio en los portales, ¿no? Es toda una serie de implicaciones. Primero, qué precio la vas a poner, ¿no? Ay, mira este propietario, porque nos ha tocado que de pronto llega un propietario y dice, quiero vender mi casa, señorita, y quiero 4 millones de pesos. Y tú, pues, tu primer cliente, ¿no? O tus primeros clientes, y dices, órale, la aventamos en 4 millones. Y de pronto nadie llama, todo el mundo se la hace cara y resulta Sí. que la casa vale 2 millones y el señor quiere 4 millones, ¿no? El Y valor entonces, sentimental. claro, y entonces de pronto hasta tienes un cliente ya enojado contigo porque dice, Adriana, pues yo te dije 4 millones y me dijiste que sí, y hoy me dices que mi casa vale 2 millones, pues hasta se ofende, ¿no? Y es un Sí. cliente que pues evidentemente ya no va a regresar contigo. O esta parte que decías ahorita, la parte de los documentos. Obviamente, pues hemos ido desarrollando también esa parte de conocer qué está pasando, porque a veces nos sucede historias súper graciosas que a veces, digo, hoy día ya sucede mucho menos, ¿no? Pero a veces nos tocó que ya llegabas a notaría, ya vamos a firmar y, oiga, señor, pero aquí en la escritura dice que usted está casado. Y su cónyuge, no, pues ni sé nada de ella, ¿no? Sí, Hace tiene 25 25 años. años que nos separamos y no tengo ni idea. Bueno, pues sorpresa, ya no pudiste vender, ¿no? Y ya hiciste todo, incluso echaste el dinero a la basura, porque hiciste una publicidad, invertiste tiempo, esfuerzo y muchas cuestiones que hoy ya no van a regresar porque ese no era el cliente ideal para esa propiedad, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. sí es complicado. Yo creo que la idea es que si tú te vas a dedicar a algo de bienes raíces o a cualquier otra actividad, ¿no? Te comprometas primero contigo mismo, que conozcas, que aprendas del negocio y que lo que le prometes al cliente o lo que dices que vas a hacer se cumpla. Totalmente. Definitivamente creo que siempre ser lo más honesto, lo más transparente posible es la clave del éxito. Sí, totalmente. Y por último, y antes de cerrar con esto, realmente tú, como emprendedora, ¿cómo te ves corto, mediano y largo plazo? Ok. Porque yo veo un Century 21
muy formado. Estuve y tengo la oportunidad de conocer a gran parte de tus asesores, conocer tu oficina. Es una gran oficina. Tu experiencia hoy en día me dice muchísimo, pero ¿cómo te ves a corto, mediano plazo y incluso a largo plazo? Porque pues esto sigue, ¿no? Claro, claro. Fíjate, Alex, que hoy día, pues bueno, hoy tengo casi 30 asesores. Evidentemente, siempre está este deseo de seguir creciendo y mi idea en corto plazo, pues es que mis asesores se vuelvan todavía más exitosos, que generen más operaciones y a mediano plazo tener una segunda oficina. O sea, sí es algo que ya tengo ahí puesto el objetivo y que estoy segura que con el esfuerzo de todo el equipo vamos a lograr, sería tener esa segunda oficina. Y yo creo que cuando tenga esa segunda oficina o quizá una tercera oficina, ¿por qué no? También yo tengo mucho la idea, Alex, de contribuir, ¿no? De dar lo que llegó a mí durante mi vida, ¿no? Que yo justo te decía un poquito, te platicaba que de pronto llegaron personas claves a mi vida, porque pues de familia no vengo como de esta familia emprendedora que te dice, échale ganas, tú puedes, ¿no? Más bien, sí, en el camino me encontré gente que de pronto dio como su voto de confianza hacia mi trabajo, hacia mi persona, y esa es la parte que hoy yo quiero regresar, ¿no? Cuando yo me encuentro a alguien que quiere desarrollarse y que de pronto me dice, oye Adriana, pues ya no quiero estar aquí en tu oficina, fíjate que yo quiero poner mi propia oficina de bienes raíces, digo, voy a ser independiente o voy a poner como mi propia marca y lo quiero crear. Este negocio se presta a que te puedas molestar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque invertiste tu tiempo en esa persona, porque invertiste tu capacitación, por lo que sea. Pero también entiendo que pues no somos moneditas de oro, ¿no? Y que si la gente ya no está a gusto contigo y que quiere emprender, pues también lo puede hacer. Y adelante, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, yo tengo a gente muy valiosa a mi alrededor que estoy segura que si quiere emprender, incluso porque se presta mucho a que asesores de la marca ponen su propia oficina y eso está increíble, ¿no? Y si yo puedo contribuir con eso, pues adelante. Hoy día personalmente busco y también yo creo que todos tenemos un propósito en la vida, Alex, ¿no? Y yo creo que hoy mi propósito es justo devolver eso. Y si yo puedo apoyar a que alguien pueda crecer tanto en lo personal como en lo profesional o en lo económico, ahí está mi esfuerzo y doy mi granito de arena para que eso se pueda desarrollar porque yo también lo recibí en algún momento. No, me encanta tu historia, Adri. Y pues bueno, realmente esta historia me encanta porque, como se llama el podcast, no era suerte, eran ganas. Eran ganas de salir adelante, eran ganas de, como comentas, de venir a una familia en donde pues no tenías muchas oportunidades, no eran emprendedores, eran ganas de tener más tiempo con tus hijos, eran ganas de dejar esa vida godín y de tener tiempo para ti, eran ganas de muchas cosas más, ¿no? Entonces realmente no era suerte, eran ganas y las ganas siguen, ¿no? Y esas ganas de seguir apoyando, de seguir creciendo, siguen ahí y la verdad es que me encanta el haber podido platicar contigo el día de hoy, Adri. Me encanta el conocerte, el ser compañeros en la parte laboral, en la parte personal también, en la parte de incluso BNI, etcétera. Me encanta toda tu historia y todas estas cuestiones que vienen alrededor de él. De verdad, te agradezco muchísimo el tiempo que tuviste para platicar hoy conmigo, el tiempo que hemos invertido en todo esto. Eres aparte la madrina de este podcast, es el podcast número 1, el capítulo número 1. Entonces, de verdad, estoy encantado con la charla que tuviste y ¿qué te puedo decir? No era suerte, eran ganas. Alex, pues bueno, muchas gracias por haberme invitado a tu primer podcast. La verdad es que es un honor estar aquí hoy contigo. Estoy segura que va a ser un podcast de muchísimo éxito y que vas a tener, pues toda la suerte del mundo y justo no van a ser, ganas, ¿no? Bueno, más bien son ganas. Son ganas. Son exacto. Muchas ganas las que va a haber y va a ser todo un exitazo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Adri, por acompañarnos. Y pues bueno, esto es No era suerte, eran ganas. Nos vemos en el siguiente capítulo con otro empresario más, platicándonos sobre sus historias de éxito, sobre sus fracasos y sobre su camino en este camino del emprendimiento. Y recuerda, nos puedes escuchar en cualquier plataforma de streaming y también nos puedes ver en video
en YouTube. Te esperamos para el siguiente capítulo. Yo soy Alejandro Morfín y esto es No era suerte, eran ganas. Gracias. Este programa fue grabado y producido por Azulejo Films.